¿Qué tal? Estamos iniciando un nuevo programa de Agenda Abierta en Vértice TV. Una semana lluviosa con mucho frío en el sur de Chile. En materia sanitaria es probable efectivamente que haya una leve mejoría y eso nos pone a todos contentos porque es probable que haya al final una luz en este túnel enorme que hemos estado viviendo de un par de meses. Pero en materia política no hay ninguna leve mejoría. Esta semana fue del desastre para el gobierno. Si la oposición ya venía mal, lo que ocurrió esta semana con los partidos de la coalición de gobierno, con el propio gobierno, las cartas que envió la UDI con respecto al ministro del Interior, hace tiempo no se tenía conocimiento de algo así. Para hablar de política, para hablar de la región de los lagos, para hablar también de actualidad, tenemos a tres invitados. Está hoy día el diputado Alejandro Santana, está el presidente de la Democracia Cristiana a nivel regional, Óscar Valenzuela, y nuestro amigo cientista político que está en Santiago habitualmente, Manuel Gallardo. Diputado Santana, bienvenido a Agenda Abierta. Cuéntenos qué pasó esta semana en el gobierno. Hola Hardy, hola Manuel, hola Óscar. Bueno, fue una semana que podríamos catalogarlo como un tsunami, que sin duda vienen otras olas más atrás y que nos permite, a mi juicio, prepararnos como coalición mejor de lo que estábamos preparados para enfrentar un tema tan complejo, tan difícil como era el tema del votar este tema del retiro del 10% de los fondos previsionales. Y en esa línea marcó la agenda, una agenda que generó división, no división solo dentro de la coalición, sino que también dentro de los partidos. Y ahí no se escapa ni la UDI ni Renovación Nacional, porque hubo parlamentarios que efectivamente dieron su voto favorable. Ahora, Evópoli es un partido chiquitito, obviamente que son poquitos y ordenarse para ellos les es mucho más fácil. Pero lo que en definitiva marca la diferencia, como son RN y la UDI, en el resultado y en el objetivo que puede perseguir el gobierno, obviamente que no se estuvo a la altura. Y no se estuvo a la altura, lo hablo en el contexto general, sino que no lo hablo como particular desde el punto de vista de partido, sino que lo hablo como coalición, y eso creo que es el mensaje por sobre el resultado de votación que queda durante esta semana. Diputado Santana, pero mire, hay un cuestionamiento muy profundo al presidente de su partido, Mario Desbordes. En estos últimos 2 días se están saliendo de la bancada, no sé qué significa salir de la bancada, siguen siendo militantes. Ya Desbordes venía con problemas al interior de RN, con figuras como Andrés Alamán, diciendo que Desbordes está trabajando más con la izquierda, en fin, que no busca acuerdos. A ver, ¿qué está pasando en el interior de Renovación Nacional? ¿Puede haber gobernabilidad cuando 12 o 13 diputados votaron en contra del proyecto del gobierno, cuando se están retirando la bancada, cuando están cuestionando a su presidente, en fin? Sigamos diputados, ¿qué está pasando en el interior de Renovación Nacional? A ver, RN se ha caracterizado no ahora, sino que siempre de tener distintas miradas en conceptos valóricos, económicos, en fin. Y aquí no hubo la excepcionalidad, y en esa línea creo que lo que nos faltó fue diálogo y entender que aquí, más que las visiones particulares, había que generar una visión de lo que como coalición y como gobierno se busca para ir en ayuda a la ciudadanía después de esta difícil pandemia que ha generado efecto no solo en los sanitarios, sino que principalmente en el bienestar de las familias, en el bienestar de las personas. Pero, mira, las causas son diversas, son distintas. Y yo creo que en esa sumatoria de causas podemos encontrar algunos temas que son vinculados a Mario, otros que son derechamente vinculados a la desafección natural que puede existir con el gobierno, y son materias que hay que trabajar. Ahora, lo que planteó Mario Desbordes en su minuto, con respecto a que el IFE, si no hay otra opción, que es el último camino, que ya no hay dónde echar mano, hay que estudiar y revisar, claro, es tema que compartimos mucho. De hecho, en la reforma de pensiones que hoy día está en el Senado, hablamos de poder hacer retiros en condiciones excepcionales, como por ejemplo enfermedades terminales, como por ejemplo baja capitalización. Y por lo tanto, el tema del retiro no es un tema nuevo. Lo único nuevo es que se debate en función al COVID-19. Y con respecto al COVID-19, lo que nosotros decidimos es que el Estado se tiene que hacer cargo, porque no estamos hablando de una enfermedad terminal, no estamos hablando de baja capitalización, y estamos hablando que el Estado como tal tiene recursos para hacer frente y evitar que se usen los ahorros previsionales
y en eso también el gobierno ha fallado, porque el tema de la celeridad, de la prontitud, genera esta desesperanza y de repente genera que este es como el único camino y se suman mucho y principalmente se suma la población. Pero yo creo que eso se va a corregir y espero que podamos salir la próxima semana con los instrumentos que ya están acordados y que en definitiva nos permita dar la certeza y la confianza que lo que propone el gobierno, que va a ser materia de ley, es mucho mejor que echarle mano hoy día a los ahorros. Óscar Valenzuela, usted como presidente de un partido importante como la Democracia Cristiana, ¿usted cree que es una buena política pública permitir que se retire el 10% de los fondos de pensiones? Cuando más vemos que de los casi 11 millones, de los 11 millones que tienen una cuenta personal, hay 90.000 personas que tienen 0 pesos. Hay 45.000 personas que tienen de 0 a 5.000 y así. Solamente 105.000 personas tienen sobre 100 millones de pesos. ¿Usted no cree que era mejor asumir los programas del gobierno que estaban llegando a la clase media? Tal vez efectivamente había un tema de pertinencia, de tiempo. Pero con este retiro tal vez podemos generar más pobreza en Chile todavía, Óscar Valenzuela. Hola Hardy, hola diputado Santana, hola don Manuel Gallardo. Mira, lo que pasa es que hay que ver dónde estamos. Hoy día llevamos más de 100 días de pandemia, tenemos, según cifras oficiales, más de 300.000 infectados, 7.000 fallecidos, el DEIS habla, si uno suma los 3.000 y tantos probables, llegamos a 10.000, somos la sexta país en el mundo, en cifra absoluta, con más contagio, segundo si la ponemos como tasa por millón de habitantes, y yo lo que uno ve en la cotidianidad es que la gente se esfuerza por postular estos programas del gobierno que en general llegan tarde. Es raro que tú saques el IFE 1 en mayo y 30 días después tengas que volver a legislar para sacar el IFE 2 y ahora están hablando del IFE Plus. O sea, es un gobierno que reacciona tarde, que no tiene empatía con los problemas que están sucediendo. Mira, yo puedo tener una pequeña capital, mi casa, pero si uno de mis hijos se enferma de cáncer y tengo que vender mi casa para poder resolver el problema de salud de mi hijo que se puede morir, yo lo siento mucho, pero aunque tenga que hipotecar mi futuro, yo quiero salvar la vida a ese hijo y por tanto a veces a situaciones extremas hay que buscar soluciones extremas. Lamentablemente las soluciones que han entregado hasta ahora el gobierno no resultan, no llegan a todo el mundo. Hay mucha letra chica. La gente lo sabe, la que nos escuchan hoy día en este programa de televisión sabe que muchos de ellos han postulado y lo que reciben es una respuesta negativa. No, usted no califica, no, usted va al FOGAPE, no se puede. Y cuando hay 1,5 millones de chilenos que han perdido el empleo y hay otro tanto que hoy día sus ingresos han bajado, tenemos que buscar otro tipo de soluciones. La derecha siempre nos ha hablado desde el inicio de los tiempos del derecho a propiedad. Bueno, todos nos han dicho siempre que los fondos de pensiones son nuestros. Además, no estamos hablando de retirar el 100, ni el 50, ni el 90%, solo el 10% en los casos que las personas tengan la disposición a retirarlo. Yo creo que los ciudadanos son sujetos de derechos, son sujetos de derechos y también son personas adultas y pueden discernir si en esta complejidad económica por la cual está atravesando, esta es una herramienta que el Parlamento le está entregando hoy día, esperemos que resulta en el Senado, esto todavía no es ley. Y yo creo que, claro, no es la solución idónea, lo han dicho muchos economistas, a los cuales yo respeto, pero dada la contingencia, dado lo extremo y grave de la situación económica que hoy día aflige a Chile, hoy día puede ser una solución para muchas familias que hoy día no le ha llegado ni un recurso del Estado. Óscar Valenzuela, mire, destacados economistas de centro-izquierda, muchos militantes de su partido, están en contra de esto, porque incluso sostienen que esto es más regresivo todavía. Porque aquellas personas, ese pequeño índice que tiene muchísimo plata ahorrada, van a poder acceder a muchos recursos, además de liberados de impuestos. En cambio, los cientos de miles de chilenos que tienen escasísimos fondos ahorrados, van a agotar lo poco que tienen. O sea, por eso yo pregunto, ¿cree que es una buena política pública en este contexto de una enorme crisis política, social, sanitaria que tenemos en Chile hoy día, cuando podría haber otras soluciones, Óscar Valenzuela? O sea, obviamente que podrían haber otras soluciones, pero si un gobierno escucha poco, ve poco, empatiza poco, dígame usted, ¿qué otras vías podían haber para personas que hoy día lo están pasando mal? Imagínate, tú tenías tu empleo y lo perdiste, eras un pequeño pyme de una empresa de turismo, y no tienes ingresos desde marzo.
postula a los programas que el gobierno ha sacado y ninguno tú calificas. Y tiene estos fondos de pensiones, que además se está buscando una solución, porque no solo retirar el 10%, hablemos las cosas con transparencia y con claridad. También va a haber un mecanismo, se le da al gobierno un año, para que envíe un proyecto de una especie de un fondo de compensación que permita que no haya una pérdida total de estos recursos. Entonces, mira, es cierto que probablemente si tuviéramos un año normal, esto sería un poquito no adecuado, pero hay que entender dónde estamos parados. Cuando tú tienes una cesantía nominal 12, 14%, yo creo que es mucho más, el tema es cómo tú llegas con recursos económicos hoy día, no mañana, a esas familias que lo están pasando mal. Yo pido un poquito de empatía por esas familias. Yo sé que técnicamente probablemente debe haber otras soluciones, pero si tú tienes un gobierno que lo que hace es generar programas, pero con muchas letras chicas, si tú tienes problemas de cesantía, de hambre en algunas poblaciones, poder retirar el 10%, que puede ser 1 millón, 2 millones de pesos, probablemente para esas familias puede ser la subsistencia de 3, 4 meses. Entonces, yo también pido que entendamos en dónde estamos parados, porque claro, si fuera un año normal, obviamente esto no tendría Está mucho asidero, pero estamos en la peor tragedia sanitaria y social, no sé, de los últimos 100 años en Chile. Entonces, y lamentablemente nos tocó la mala fortuna de un gobierno de derecha que demuestra desorden, que demuestra tardía en sus soluciones y que finalmente hace, porque mira, aquí quizás puede ser fácil criticar al gobierno, pero resulta que el gobierno es el que tenemos y por mandato constitucional va a estar hasta el 10 de marzo del 2022. ¿Y sabes lo que pasa? Si el gobierno toma buenas o malas decisiones, eso impacta a millones de chilenos. Y en esa coyuntura ha surgido esta estrategia, esta política pública de poder retirar el 10% con tope de 150 UF, que son 4 millones de pesos, para poder ayudar a esas familias que lo están pasando mal. Ese es el punto central. Está bien. Manuel Gallardo, usted como cientista político, ¿está en presencia de qué? ¿De falta de gobernabilidad? ¿De falta de convicciones? Porque hay un sector que no han ocultado su intención desde el estallido social que quieren tumbar al gobierno. ¿En presencia de qué escenario político estamos hoy día, Manuel Gallardo? Cardi, gusto saludarlo y aprovecho de saludar a Óscar y a Alejandro. Mire, la verdad es que el escenario que se está presentando y que partió, digamos, el miércoles en la tarde, cuando se aprueba por 95 votos el proyecto de retiro del 10%, no es un escenario primero de triunfo de la oposición, sino que es un escenario de derrota del gobierno. Una derrota que adicionalmente fue ayudada y yo diría que promovida por los propios parlamentarios de la coalición política gobernante. 9 diputados de Renovación Nacional aprobaron y 4 diputados de la UDI aprobaron, y eso permitió lograr el quórum que se requería de 93 votos. Y es más, se dieron 2 votos más, llegamos a 25. Pero lo más grave de todo es que 30 diputados se abstuvieron. O sea, no solamente dieron los votos para que se apruebe, sino que además se abstuvieron, y de esa manera la paliza fue contundente: 95 apruebo versus 25 rechazo. Ese es un primer escenario, el escenario de la derrota del gobierno. En una ley que, mire, el escándalo ha sido tremendo, pero es una ley que tiene hoy día recién su primer trámite. Entonces la pregunta es ¿por qué el gobierno ha entrado en esta crisis? Y es porque la materia que se está discutiendo pega en el centro del modelo económico que tiene el país. Ahora, respondiendo a su pregunta directa, yo creo que hay 2 factores que llevan al escenario que estamos viendo. El primer factor tiene que ver con una ideología, una porfía del ministro de Hacienda, el ministro Briones, de no dar su brazo a torcer y de implementar políticas que son liberales
yo las puedo compartir en un escenario normal, pero que esas políticas no se ajustan hoy día a la realidad que estamos viviendo. La pregunta es ¿por qué no le hacemos una transferencia a la clase media y tenemos que promover créditos para endeudar más a la clase media? Si bien es cierto, la propuesta del gobierno es una propuesta que combina subsidios con créditos y si tú no logras pagar la parte del crédito, te la condonan. Yo creo que hay que seguir avanzando al respecto. Y lo segundo es una desgobernabilidad producto de que el jefe del comité político, el ministro Blumel, no logra ordenar las huestes de la coalición política, no logra ordenar a los parlamentarios, porque él no tiene ni el capital político ni la trayectoria política que requiere un ministro del Interior. Recordemos quiénes han sido ministros del Interior. Entre el 90 y el 94, Enrique Kraus. Después, con el gobierno de Frei, Figueroa. Luego, con el gobierno de Lagos, estuvo Insunza. Pereyoma en el gobierno de la Michelle Bachelet. Puros Panzer. Y solo 2 ministros que no han tenido ese capital político, uno salió mal, el ministro de la presidenta Bachelet en su segundo gobierno, Peña y Lillo, y hoy día Blumel no ha dado el ancho. Yo creo que él tiene capacidades para otro ministerio, pero desgraciadamente lo nombraron ministro del Interior y ahí se ha producido una situación en donde desgraciadamente va a tener que renunciar. No tiene otra salida. Este escenario se arregla solo con un cambio de gabinete muy profundo, donde el presidente pueda tomar nuevamente el control de la situación, y si no lo hace, esto le va a pesar durante los próximos meses, porque en la agenda pública recién en noviembre tenemos plebiscito, y esta cuestión va a cruzar el plebiscito, y la gente que en un momento dado estaba por el rechazo, los blandos del rechazo, se va a cambiar al apruebo, porque va a ser el tema central del plebiscito del apruebo-rechazo. Manuel Gallardo, efectivamente, mire, hay 2 temitas que quería retomar con usted. Usted habla del tema de que están en primera fase recién legislativo este anuncio del retiro del 10% eventualmente. Pero el miércoles, parlamentarios en el hemiciclo celebraban como que fuera Año Nuevo. Era una verdadera fiesta, varios parlamentarios sacándose selfie. Y ahí, entonces, un primer punto que quiero preguntarle a usted, el nivel de expectativa que se genera en la población. El nivel de expectativa. Sabiendo que este es un trámite todavía que puede ser largo, incluso puede ser rechazado, es probable. Y lo segundo, el gobierno está planteando a partir de este jueves, viernes, un nuevo trato con su hueste, con su gente. Sobre ese temita, comencemos con usted, Manuel, para que después también el diputado Santana nos metamos en el tema de la expectativa y el nuevo trato al interior del gobierno. Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que la gente tiene que tener cuidado con las expectativas, porque si bien es cierto, hay un alto porcentaje de la población, según las encuestas, que quiere que se permita el retiro de este 10%, está recién en un primer trámite legislativo este proyecto de ley. Y la verdad es que existen pocas probabilidades, según yo, que el Senado vaya a aprobar este proyecto, porque hay incluso senadores de izquierda, como el senador de la región de O'Higgins, que ha señalado, y del Partido Socialista además, que ha señalado que este proyecto no le gusta. También el senador Lagos ha colocado cuestionamientos al proyecto. Además, el trámite tiene que volver a discutirse en la Cámara en particular, luego tiene que ir al Senado,
ahí lo tendrá que ver la Comisión de Constitución, después tendrá que pasar al hemiciclo, se tendrá que votar, puede darse incluso que vaya a comisión mixta. Yo creo que si el gobierno, y no lo va a hacer el gobierno, no le coloca urgencia, esto fácilmente puede demorar 2 meses. Y al final, eventualmente, podría rechazarse. La segunda pregunta se me olvidó. No, sobre el nuevo trato, porque mire, el nuevo trato que está planteando, a propósito, si aguanta o no aguanta Blumel, efectivamente, mira, el ministro Alvarado, que aquí de la región es nuevo, y era el ministro encargado de trabajar con el Parlamento, o sea, ¿cuánto tiempo más aguanta Blumel y Alvarado? Y si el nuevo trato efectivamente es posible, Manuel, y fue el diputado Santana. Mira, sobre el nuevo trato, se tiene que dar una reorganización completa de la forma como el gobierno se está relacionando con los partidos de la coalición. Los conflictos entre el gobierno y los partidos de la coalición no son de ahora, se han presentado desde hace mucho tiempo. Incluso algunos partidos han tenido una queja permanente de que el gobierno no le ha entregado el número de cargos que ellos merecen. Ahí, por ejemplo, un partido joven, como es el PRI Demócrata, que es parte de la coalición junto con Evópoli y Renovación Nacional y la UDI, se ha quejado permanentemente, en público y en privado, de que el gobierno no le ha entregado los cargos que ellos merecen por el aporte que hicieron a el triunfo de el presidente Piñera. Este mismo partido fue el primer partido que se declaró por el apruebo. Y esto ocurre porque en Chile hay 2 almas. La derecha, que está representada por la UDI, un sector, el más conservador de Renovación Nacional, y Evópoli, y el centro político, donde están los sectores más liberales de Renovación Nacional, encabezado por Mario Desbordes, y el PRI. Y ahí hay una tensión permanente. Ahora, llamó a nuevo trato, pero de inmediato el propio ministro Blumel le echó benzina al fuego, porque hoy en la mañana declaró de que a lo mejor sería bueno tener una coalición más chica y que los parlamentarios que estaban por el apruebo en este proyecto del retiro del 10% podrían empezar a retirarse. O sea, la verdad es que yo encuentro que el gobierno está extremadamente perdido en cómo arreglar la situación interna de la coalición política. Diputado Santana, mire, usted es parlamentario, usted está ahí en el Parlamento, usted es parlamentario de gobierno, por tanto participa habitualmente, ya sea hoy día presencialmente, hoy día Zoom, todas estas plataformas. Le hago una pregunta: ¿los diputados de gobierno tendrán conciencia plena de la enorme crisis que estamos viviendo? Porque en esta crisis de esta magnitud, que abandonen a su gobierno, de verdad resulta francamente inexplicable. Y segundo, ¿usted cree que el ministro Blumel ya debe salir, debiera haber un cambio, un ajuste definitivo en el gabinete, diputado Santana? Primero, lo dije en mi primera intervención, que cuando uno revisa el motivo de por qué los parlamentarios de gobierno, los 13 parlamentarios de gobierno, votaron a favor, no es necesariamente vinculado a lo bueno que es el proyecto. Yo creo que la gran mayoría de ellos entienden que es un mal proyecto y que eso debe resolverse a través de transferencias directas. Y el gobierno tiene tiempo. Tiene un tiempo, Manuel decía transferencia directa. Bueno, el crédito inicial, o que fue nominalmente está mal aplicado, sino que este préstamo solidario de 2.600.000 pesos hoy día va a tener un aporte directo no reembolsable, o sea, va a ser un bono, va a ser una transferencia directa que va a llegar a las personas, y eso es significativamente superior a este posible 10% que pueden retirar las personas de las AFP. O sea, ya con solo ese cambio, solo con ese pequeño ajuste, ¿ya? Resuelves el tema, porque para la gente le va a ser mucho más conveniente esa transferencia que hacer uso de sus fondos
hacer uso de sus ahorros para su futura vejez. ¿Ya? Yo escuchaba con atención, y déjame un minuto reflexionar lo que decía Oscar. Oscar decía, y Oscar al final del día yo creo que todos los cuatro que estamos acá estamos de acuerdo. Oscar decía, yo si tengo una enfermedad grave y tengo un problema económico, vendo mi casa. Yo comparto plenamente lo que dice Oscar. Pero uno vende su casa cuando ya no tiene ninguna opción. Cuando ya los créditos, ¿cierto?, en la banca se le cerraron, cuando la familia no le pudo ayudar, en fin, cuando ya no hay otro camino, uno le echa mano a la casa, que es el esfuerzo de toda la vida. Bueno, los ahorros para la vejez es el esfuerzo del trabajo de toda una vida. Por lo tanto, hay que echarle mano cuando no hay otro camino. Y hay más caminos. Ese es el tema. Hay más caminos, que es el aporte del Estado, y para eso hay un acuerdo y un convenio de 12.000 millones de dólares para enfrentar la crisis de hoy y también lo que significa la recuperación económica o lo que se llama la reactivación. Entonces, y también decirle a la gente que está viendo el programa que cuando se ha planteado que de manera excepcional exista la posibilidad, ese debate ya se dio. Ese debate ya se dio en la Cámara de Diputados y es un proyecto de reforma de pensiones que está hoy día en el Senado, donde, por ejemplo, exista una capitalización individual y también una capitalización, y también un fondo solidario, que es el 6%. Ese 6% no lo van a administrar la AFP, es un pencazo a la AFP. Mayor regulación a la AFP también, y hay varios elementos que ya se ha significado que un mejoramiento del sistema de pensiones esté en camino. El tema es que hay que darle urgencia en el Senado. Por lo tanto, comparto ese análisis. Por el otro lado, cuando se hablaba de lo que implica lo que va a venir ahora, yo lamento mucho y de verdad, yo siento que a veces esto de lo popular, para algunos parlamentarios, es festejar el logro de una mayoría de votos de una aprobación que era la idea de legislar. Y la gente colapsó las páginas web de la AFP porque salió de manera desaforada pensando que al otro día iban a poder retirar su 10%. Entonces la irresponsabilidad, el populismo, el fanatismo, muchas veces acompañado por las redes sociales, donde hay mucho voto, hay muchos temas de cuentos falsos que van a atacar a quienes no están con lo popular, es lamentable. Y ahora, dicho eso, yo no tengo ninguna duda de que lo que propone el gobierno, que va a ser materia de ley y que va a ingresar seguramente el lunes, lo vamos a estar debatiendo, va a permitir que no sea necesario que la gente haga uso de sus ahorros de pensión. Y como en el Parlamento hubo un diputado como Pepe Out, que es un diputado progresista, es un diputado, ¿cierto?, de izquierda, dijo, este es un tema de regla de 3, yo no puedo aprobar esto. Yo no puedo aprobar esto porque la solución de este proyecto no es mejorar las pensiones, es empeorar las pensiones. Y yo estoy por mejorar las pensiones y por lo tanto le exijo al Estado que haga transferencias directas y lo resolvamos por esa vía. Y en el Senado, mira, Letelier, que es un hombre de izquierda, también ha puesto ese punto y yo creo que este proyecto no va a ver la luz. Y eso no es una mala noticia para los chilenos, porque se va a compensar con transferencias directas y con un mejoramiento y con mayor celeridad por parte del gobierno, que ahí sí encuentro razón que no ha actuado con la dinámica y con la asertividad que corresponde en una pandemia. Pero también hay que darle el punto que esta pandemia ha sido sorpresiva no para Chile, para todo el mundo. Y no hay gobierno en el mundo que haya hecho las cosas de manera perfecta, digamos, oye, esto lo ha resuelto de manera impecable. El paquete fiscal que aprobó esto Chile para enfrentar la pandemia es el paquete fiscal en relación al PIB el mejor de América Latina. Ni Argentina, ni Brasil, ni Ecuador, ni Colombia, ninguno de estos países, algo se acerca a Perú, pero efectivamente se ha puesto un paquete fiscal. ¿Y gracias a qué, Oscar, Manuel, Hardy? Gracias a la responsabilidad fiscal que han tenido todos los gobiernos desde el 90 en adelante, incluidos los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, el presidente Lago, el presidente Frey, el presidente Elwin y el presidente Piñera. Al final del día, afortunadamente, a pesar de las presiones populistas, los gobiernos de izquierda y derecha han sido gobiernos responsables que han visto que hay que ahorrar, ¿cierto? Que los excedentes no hay que gastarlo de manera desaforada, sino que hay que prevenir. Y por eso que hoy día este paquete fiscal
le echa mano a los ahorros, que gracias a la buena administración financiera tenemos en Chile, y también a endeudamiento, que gracias a las condiciones propias de nuestro país permite hacerlo. Entonces, en esa línea, yo espero que esta situación la resolvamos rápido. Se va a resolver, yo creo, por la vía de transferencia. Y sobre la permanencia de Blumer y Alvarado, diputado. Y la permanencia de Blumer y Alvarado. Mira, esa comparación que hizo Manuel con respecto a Blumer y Peña y Lillo. Y Peña y Lillo, claro, yo creo que son personas muy capaces, muy inteligentes, pero no tienen la experiencia, ¿cierto? Las redes, el haber estado en otras peleas, a veces en la oposición, llegando a los grandes acuerdos, como los Panzer que ha dicho, el mismo Alaman y otros parlamentarios o otros actores del mundo político que de verdad, por sobre todas las cosas, llegan a acuerdos que sean republicanos, o sea, no caen en el fanatismo ni en la polarización, que esto es blanco y negro. No, aquí hay que buscar los acuerdos. Y yo le digo, y en ese aspecto creo que el presidente seguramente lo va a revisar, pero es una decisión del presidente. Yo no voy a invitar ni a convocar, déjame terminar, a convocar que saquen a Blumer. Yo creo que Alvarado llegó como ministro secretario de la CESPRES, porque yo creo que Alvarado tiene toda la experiencia del mundo para ser un buen ministro ahí. O sea, yo creo que Claudio llegó porque tiene el conocimiento, porque tiene redes, etcétera, etcétera. Los cambios, si va a haber un cambio, tiene que ser un cambio mucho más profundo que solamente el gabinete. Yo creo que aquí hay que hacer una revisión de intendentes, de gobernadores, de seremi, o sea, la sintonía para mejorarlo a nivel de lo que significa el fiato que debe existir en una coalición de gobierno es mucho más profunda, y por lo tanto no veo que sea el camino de corto plazo hoy día para salir adelante de esta situación. Óscar Valenzuela, una cosa es ser gobierno en esta pandemia y otra es ser oposición. Pero la oposición también tiene un rol muy importante que tiene que ver con también apuntar a la gobernabilidad. ¿Cómo se maneja este nivel de expectativa a propósito de los fondos? ¿Cómo se maneja el nivel cuando la gente efectivamente está convencida de que la plata la pueden sacar este lunes? Si la oposición da o no el ancho también, como en su minuto criticó el presidente Lagos, porque finalmente, Óscar Valenzuela, los chilenos, más allá del color político que sea, requieren soluciones. Y la oposición que tiene mayoría en el Parlamento también debe contribuir. ¿Cómo cree usted que está a la altura la oposición en este contexto, Óscar Valenzuela? A ver, bueno, yo creo que tenemos un problema en la clase política, no solo el gobierno. Yo creo que las oposiciones que hay hoy día en Chile tampoco han demostrado una tremenda capacidad, y hago la autocrítica partiendo por mi partido, digamos. A veces la unidad no es lo que prima, más bien priman las peleas intestinas, en fin, el cálculo pequeño, y no hay una mirada más potente de buscar soluciones. Pero mira, yo quiero hacer dos precisiones. Yo creo que vemos dos Chiles distintos con el diputado Santana. Yo veo un Chile que está muy complicado, primero desde el punto de vista sanitario. Quiero decir una cosa, no hemos tocado un punto sobre la situación de nuestra zona. Hoy día Puerto Montt llegó a los 800 casos, casi 400 de esos 800 son casos activos. Y claro, como acá tenemos autoridades que son yesmen a lo que dice el centro. ¿Cómo 800 casos activos en Puerto Montt? 800, sí, 800 casos, yo llevo un registro. 800 casos en los 120 días, pero activos no son 800, son Valenzuela. 337 activos el día de hoy. Yo llevo el caso día a día porque me preocupa, ¿sabes por qué? Pero no 800, po. Sí, 800 en el acumulado. Como Chile tiene 300.000, Puerto Montt tiene 800, pero creo que hay 337 activos. Pero dame un segundo. ¿Sabes lo que pasa? Nadie ha dicho nada. Hay una universidad, la Johns Hopkins, en Estados Unidos, que lleva un registro independiente, no es un organismo gubernamental. Y a mí me parece sorprendente que nadie en Chile se sorprenda de que seamos el sexto país en el mundo con más contagios. Y me van a decir, no, que las PCR, oiga, en Europa toman muchas más PCR que en Chile, es cierto. Yo rescato el esfuerzo que ha hecho este gobierno de llevar más de 1 millón de PCR tomadas, digamos. ¿Y por qué usted cree que tenemos tantos contagiados en Chile a diferencia de otros países? Pero déjame terminar, ¿sabes por qué? Porque hemos sido poco responsables el gobierno, porque debíamos haber decretado cuarentena a fines de marzo, y quizás hoy día estaríamos saliendo, y no empezamos con esta cuestión focalizada primero en algunas regiones del sector oriente de Santiago, después un par de comunas cuando había que tomar una decisión más potente. Pero claro,
como el objetivo primero parecía ser que no era lo sanitario, sino que era lo económico, hoy día estamos pagando el precio de esa mala decisión. Por algo, me imagino que se cambió el ministro de Salud, porque si lo hubiéramos hecho tan espectacular del punto de sanitario, tendríamos todavía más de ministro. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Cuando un gobierno toma malas decisiones, ¿sabes lo que pasa? No es solo que la oposición pueda rentar, comillas, no. Esas malas decisiones que toma un gobierno afectan a la gente. La clase media, que la derecha en campaña se llena la boca, bueno, la que lo está pasando mal hoy día es la clase media, porque la mayoría de los programas que ha sacado este gobierno no le están llegando a la clase media. Además, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que los ciudadanos son personas adultas. ¿Por qué no permitir que puedan optar? O van y se endeudan en estos 2.600.000 y lo pagan en 4 años, o van y retiran una parte o el total de su 10%. Pero ¿por qué no permitirle que sea el ciudadano adulto, responsable? No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que es una mirada bien paternalista, es decir, no, ¿sabes que los ciudadanos en Chile son como menores de edad? Y yo, que soy el político, el parlamentario, puedo decir por ello, los ciudadanos no tienen ningún... No, yo creo en ciudadanos que puedan estar empoderados y que puedan optar. Pero ese, disculpa, Oscar, él se está contradiciendo. Usted está pidiendo primero que a cuarentena para Puerto Montt, entonces, por tanto, el Estado interviene y después está diciendo que tengan la libertad de escoger. Porque a propósito de las cuarentenas en Puerto Montt, que de la cual yo no lo quisiera, muchos han dicho, claro, cuando alguien es funcionario público puede estar en cuarentena por recibir su sueldo a fin de mes, pero cuando la gente que son emprendedores, que se sacan la mugre, tienen sus bolichitos, que son colectiveros, en fin, para ellos una cuarentena los termina aplastando, Oscar Valenzuela. ¿Y tú qué explicación le vas a dar a esas 7.000 personas que han muerto en Chile? Que era mejor haber mantenido nomás la actividad económica y no haber protegido a esas 7.000 personas que perdieron... Mira, en Suecia hicieron una cosa completamente desconfinada y igual murió muchísima gente. Nos dijeron en marzo que nunca vamos a llegar a los casos como Italia, como España y como Gran Bretaña. Y si tú hoy día miras las tasas, tenemos peores tasas que esos países de Europa. Entonces, yo pido... O sea, ¿tú crees que eso es responsabilidad del gobierno? ¿Tú crees que eso es responsabilidad del gobierno, no de los ciudadanos? Es que ¿sabes lo que pasa? Que esta pandemia, si tú llegas tarde, hay personas que lo pasan mal. Mira el mapa de la región metropolitana. ¿Dónde están las mayores tasas de contagio? No en la zona oriente de Santiago. Porque tienen razón. Ellos tenían la capacidad de hacer cuarentena o de autocuarentena, aunque el gobierno no lo dispusiera. Pero la persona modesta, si no tenía recursos, si perdió el empleo, tenía que lamentablemente exponerse y ahí están los niveles de contagio, ¿me entiendes, no? Entonces, lo que yo reclamo es un Estado que te proteja, es un Estado que llegue no tarde, que llegue antes. Y también creo que los ciudadanos son sujetos que pueden optar. Ahora, no hay una contradicción, porque si yo pido, ¿por qué no pensamos, no evaluamos una cuarentena para Puerto Montt? ¿Sabes por qué? Porque eso nos daría seguridad de bajar los niveles de contacto con esos 300 o 400 personas que hoy día están activos. Y por otra parte, el dar la opción a los ciudadanos que elijan cuál puede ser el mejor mecanismo para llegar recursos. Insisto, 1,5 millones de personas hoy día no tienen una fuente laboral o han bajado su capacidad de generar recursos. Y un detalle, termino con esto. De esos 12.000 millones de dólares, el 60% es pro emprendimiento, no son transferencias directas para ayudar en materia social. Sí, pero digamos las cosas como son, porque cuando uno dice medias verdades también oculta parte de la realidad. Entonces, seamos rigurosos. Esta pandemia, yo sí rescato algo, tenemos que trabajar, tenemos que conversar más, gobierno y oposición. Nuestro partido ha dado muestras de eso y a veces pagamos costos por eso. Tenemos que sentarnos a conversar, pero no pasar la palabra. La foto de mayo de Sichel cuando era ministro del Mideso, de Ward cuando era ministro secretario general de la presidencia, y Briones abrazándose porque habían infligido una derrota por el IFE.1, y se le dijo hasta el cansancio, no era un buen instrumento, pero parece que hoy día tenemos mala memoria los chilenos, porque si en mayo hubiéramos creado un instrumento potente, adecuado, quizás hoy día no estaríamos discutiendo el retiro del 10%, pero ¿sabes lo que pasa? Es verdad. El gobierno ha llegado tarde y ha llegado mal. Es verdad. Manuel Gallardo, efectivamente, tenemos un estado lento, o sea, nos pide también, porque incluso algunos de los anuncios, mira, aquí en el caso de la región solamente, en el caso de la región de los lagos, el CORE aprobó fondos en el mes de marzo, ¿cuánto? Y recursos que todavía no llegan, Manuel Gallardo, que todavía no llegan. Entonces, una clase media que se está desplomando, gobiernos que hacen anuncios que es probable, yo no lo sé, que tal vez pueden ir directo a la gente, pero no llegan.
Además porque es una clase media que no está acostumbrado a recurrir al Estado. Porque los sectores más vulnerables están en ficha de protección social, en fin, saben cómo lidiar con el Estado. Los sectores acomodados nunca lo han requerido. Pero los sectores medios que le habían ganado la pobreza en los últimos años no tienen el ejercicio de ir a una Chile atiende, en fin. Allí yo creo que ha faltado comunicar mejor y bueno, pero además se está llegando tarde con mucha la ayuda, ¿o no, Manuel Gallardo? No sé cuál es tu percepción en realidad. Bueno, la verdad es que usted tiene razón, Hardy. Se ha llegado tarde, pero se ha llegado tarde en dos niveles. Primero, las políticas públicas en materia económicas para ir en ayuda a los sectores populares y los sectores de clase media, a la microempresa, a la pequeña empresa, han sido resueltas tardíamente y ahí hay una gran responsabilidad de Briones. Y también después en la puesta en marcha de estas ayudas, en lo concreto, la verdad es que también hemos visto deficiencias del Estado y también de los privados que estaban a cargo de la canalización de estas ayudas. Por ejemplo, el FOGAPE, la verdad es que los bancos de todas maneras le empezaron a prestar estos dineros a sus clientes, pero aquellos que no tenían las condiciones, la verdad es que no le prestaban los dineros. Así es. A pesar de que estaba la garantía del Estado. O sea, si es que no, el cliente, el que solicita el crédito, no paga el Estado. Y de todas maneras ha sido tarde tanto en las políticas públicas como en los instrumentos para concretar esa ayuda. Ahora, solo un comentario de lo que dijo Óscar Valenzuela. Mañalich no salió porque el gobierno tuviera mala evaluación. Mañalich salió porque los partidos de oposición le colocaron esa condición al gobierno para firmar el acuerdo 2.2, porque solo quedaron 3 partidos para firmar ese acuerdo. En el acuerdo de noviembre firmaron 7. Entonces el gobierno o firmaba y accedía o no había acuerdo. Así que él no salió porque el presidente Piñera le tuviera una mala evaluación. Es el pato que había que colocar en la mesa para freírlo nomás. Y lo fríe. Diputado Santana, mire, estamos hablando, mire, aquí en la región de los lagos, diputado Santana, se aprobaron la compra de caja de alimentos por parte del gobierno regional. Usted sabe, o me imagino que lo sabe, que en vez de entregarle directamente a los municipios, el gobierno regional empezó a tratar de entregarla y en eso se perdieron días, si no semanas, por este afán de un protagonismo que en vez de que se compre y se entregue directamente, porque los municipios, todos los municipios, no importando el color político, tienen sus DIDECO, tienen su oficina, sus DAEM, tienen una estructura desarrollada. Pero en cambio aquí, para que los alcaldes no se lleven el protagonismo, en los gobiernos regionales, ocurrió también en otras partes, demoraron la entrega. Vale, o sea, la demoraron porque ellos quisieron estar entregando. Entonces, allí efectivamente son errores que son al final imperdonables que se cometan por mezquindades políticas, por protagonismos mal tomados en contexto de pandemia, porque al final la gente lo único que quiere es que le llegue el alimento, que le lleguen las distintas ayudas, le dan lo mismo al gobierno, el color que sea, creo yo. Entonces, yo no sé qué autocrítica se hace el gobierno también, diputado Santana, usted como miembro activo de este gobierno. Bueno, yo dije hace un par de minutos atrás también, lo mismo. Yo creo que hay que hacer un análisis profundo. Y lo profundo no es solamente el gabinete en la moneda. Aquí hay que revisar, digamos, cómo se está funcionando y cómo se está haciendo política y cómo se está integrando en cada una de las regiones de nuestro país. Dicho eso, yo era partidario, en algún minuto lo dije, que esta crisis sanitaria requiere el esfuerzo de todos, de la oposición, del oficialismo, de integrar los equipos. Esta es una pandemia que no tiene color político, no fue generado por un gobierno específico. En consecuencia, la gente va a valorar mucho más si como gobierno se convoca a todos para ir, por ejemplo, a la distribución de las cajas de alimentos, de ir en apoyo a la gente más vulnerable, etcétera, porque hay que tener un sentido republicano.
Y efectivamente, a veces hay sesgos que no solamente existen a nivel de oposición, o sea, oficialismo y oposición, sino que también dentro del mismo oficialismo. Pero eso hay que corregirlo rápidamente. Yo espero que este golpe que se sufrió, que como dije, los 12 parlamentarios, 9 de Renovación Nacional, o 13, perdón, 9 de Renovación Nacional, 4 de la UDI, si tú lo llevas y le dices, tomémonos un café, caminando alrededor de una plaza y le dices, tú votaste a favor porque encuentras que el proyecto del 10% es bueno, yo te aseguro que el 100% te dice que no. Que su motivación para votar, pero su motivación para votar a favor fue, algunos, miedo a las redes sociales, a la presión social, otros porque están desafectados con el gobierno, y esa desafectación puede ser ministerial, puede ser con el intendente, puede ser con el Ceremi, en fin, da lo mismo. Pero creo que eso es función, hoy día principalmente hay que corregirlo por el gobierno, porque al final del día las decisiones pueden ser buenas o malas, pero es importante hacerlo como coalición de gobierno. Tú puedes compartir o no compartir una política pública. Yo he votado varias veces de manera impopular y he recibido un rosario en el Facebook o en las redes sociales. Pero al final del día nosotros hoy día en esta crisis tan importante, tan relevante, no estamos para lo popular, estamos para hacer dentro de lo posible lo mejor. Y si eso significa decirle al gobierno que están haciendo las cosas mal, hay que decirlo con claridad, como se lo hemos dicho. Que hay falta de visión, hay falta muchas veces de decir la solución hay que encontrarla en el corto plazo y no en el largo plazo. No hay que ir por gotera, porque estas cosas ¿pudo ser prevenible? Claro que pudo ser prevenible. Esa decisión, ¿quién la toma? La toma el Ejecutivo. ¿Escucha al ministro? No, pues no escucha. ¿Escucha a veces un intendente que es importante focalizar de otra forma o hacer el trabajo operacional? Tampoco escucha. Entonces esto va generando, va menoscabando, ¿cierto? Que en el minuto más duro, más difícil, una coalición funcione unida. Ahora, ¿es el fin del mundo? No, yo creo que lo vamos a corregir. Yo creo que vamos a mejorar. Y quiero decir una cuestión muy cortita con respecto a los instrumentos que se han generado para el COVID-19. Alguien habló, ¿cierto?, del FOGAPE. El 88% de las operaciones de crédito ha sido la MIPE, micro y pequeña. El 9% a las medianas y solo un 3% de las operaciones de todos los bancos han ido a las grandes empresas. Y si lo llevamos a plata, el 57% de los recursos que se han colocado a través de crédito ha ido a la MIPE más sumada a las pequeñas y el resto ha ido a las grandes empresas. Ese es el estado real del FOGAPE. Ahora, ¿es suficiente? ¿Ha llegado, por ejemplo, a rubros tan complicados como la gastronomía y el turismo? Claro que no. ¿Qué instrumento hay que utilizar? Hay que utilizar instrumentos directos a través de CERCOTE, a través de Corfo. En nuestra región, recién ahora, se están asignando recursos a CERCOTE. No se están asignando recursos a Corfo. Nosotros el domingo vamos a tener una reunión con el director de la DIPRES y hemos ejercido presión a veces, por lo menos yo he hecho mi pega como integrante de la Comisión de Hacienda, lo he hecho a través de la DIPRES, lo he hecho a través del ministro directo para que instruya, para que baje, para que obligue, que muchas veces hay que hacer y tomar decisiones que son más oportunas, y la visión individual no es la única. Entonces, hay instrumentos que están funcionando, sí, están funcionando bien, no en la perfección, pero sí han ido sumándose. Significa que hay 12 millones de los 18 millones que han recibido por el instrumento A, B, C, D, han recibido un beneficio del Estado. ¿Alcanza? No, más probable que no alcance. Hay que tener por ejemplo, un ingreso familiar de emergencia versión 3. Sí, va a haber un ingreso familiar de emergencia versión 3, pero eso también se va ajustando en función a la dinámica que tiene la crisis sanitaria del coronavirus. Y quiero decir, aquí se hablaba de 300.000 y que eso era el sexto país más alto de contagio en el mundo. Chile tiene una tasa de pesquisa, digamos, o de control del PCR importante. El PCR, la positividad del PCR en estos últimos 10 días ha ido bajando y es un dato real y espero que siga bajando. O sea, nadie podría querer que ojalá suba, no, ojalá siga bajando y estemos controlando la pandemia. Pero lo más importante, mire, yo lamento de corazón, conozco gente que ha fallecido por el COVID-19. Conozco a su familiar que ha fallecido, a un familiar de personas que han fallecido por el COVID-19. La tasa de letalidad
es de un 2.1%, es una de las más bajas del mundo, la que tenemos hoy día en Chile, una de las más bajas del mundo y más baja que varios países desarrollados, ¿ya? Del primer mundo. Por lo tanto, tampoco podemos decir que ha sido todo malo, porque al final del día, esto, más que el número, y por eso que han existido distintas estrategias de cuántos se contaminan, ¿ya? O de cuántos se contagian, es cómo administramos que la gente no se muera, que la letalidad sea la más baja por algo que es imprevenible o impredecible mientras no exista la vacuna. Nuestra tasa de letalidad, lamentando los 7.000 fallecidos, afortunadamente, comparativamente, es baja. Ahora, ¿quiénes están falleciendo y por qué hay que focalizar el cuidado? El 64% de los fallecidos por el COVID tienen más de 70 años. Si tú sumas a los que son mayores de 60 años, llegas al 85% de los fallecidos. Por lo tanto, tú tienes que focalizar por sobre todas las cosas las personas que son tienen un rango de edad para arriba, y eso es estrategia, porque al final del día el contagio, si la gente tampoco aporta mucho, no cuidándose, obviamente que es muy difícil también de bajarlo de manera más directa o más de corto plazo. Está bien, mire, cuando... Espera un poquito, Oscar. Mira, cuando escuchaba el relato que hacía que es probable que esos 13 diputados tomando un café por la calle cambien su votación y que están... Me recordaba lo siguiente. Te he dicho que son sus motivos. Me recordaba lo siguiente. La República de Weimar, de Alemania, entre el año 18 y el 33, en esa Alemania de esos años, tenía los mejores intelectuales del mundo, los mejores científicos, estaba Einstein, estaba la corriente Bauhaus, estaba Heidegger, los mejores filósofos, una tremenda generación en Alemania. Berlín era más importante tal vez que Nueva York y París. Y vino la crisis del 29, donde Alemania fue de las más complicadas con la situación económica, con el crack. Y el 33 gana un cabo austriaco, llega a ser canciller de Alemania. ¿Y sabe por qué? Por la incapacidad de esa brillante clase política ponerse de acuerdo. Yo no sé si nuestros políticos leerán un poco de historia, porque si esos 13 diputados dicen que tomando un café tal vez cambiarán de opinión y lo están haciendo por redes sociales, entonces me convenzo que estamos más complicados con nuestra clase política. Óscar Valenzuela. Te pongo otro ejemplo más cercano en la historia. Chávez, ¿por qué llega Chávez a Venezuela? Por la incapacidad de la clase política del COPEI y la socialdemocracia, de la corruptela. Es un país rico que había pobreza y llegó un coronel populista y ahí estamos, po. Rompió ese país. Lo destruyó un país completamente. que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, hoy día vive en pobreza. Entonces, sí, po. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, así como para el terremoto, a la presidenta Bachelet la juzgaron duramente, y después la historia tiene una gracia. La perspectiva que da la historia permite evaluar y sopesar de mejor manera los hechos. Yo quiero decir algo con mucha responsabilidad y con mucho dolor. Cuando los libros de historia se analicen el 2020, van a descubrir muchas cosas. Van a descubrir que a veces se tomaron malas decisiones. Y que esa tasa del 2% quizás no era el 2%, diputado Santana. Y eso lo jugará la historia. Yo quiero decir, para ir concluyendo, mira, hoy día me preocupa Puerto Montt. El 87% de los casos activos de la región están en nuestra provincia de Yanquihue y en un 90% en la ciudad de Puerto Montt. Es verdad. Yo sé que esto no es cómodo, no es agradable, porque claro, si yo tengo un colectivo o tengo un local, en fin, yo no quiero que me pongan en cuarentena. Pero ¿sabes lo que pasa? Que si nosotros hubiéramos puesto fines de marzo como primera prioridad lo sanitario y no lo económico, hoy día probablemente estaríamos en un mejor estándar. Hay países en el mundo, Israel por ejemplo, que levantaron un poquito las medidas restrictivas y han tenido un rebrote. Hay que ser muy cuidadoso con las tomas de decisiones. Yo sé que esto puede ser incluso hasta antipopular, pero a mí me preocupa la cantidad de personas. El DEIS habla de más de 10.000 muertos, porque están estos 3.000 y tantos que son casos probables. El tema es que a mí me parece, y además, ¿sabes lo que pasa? Es que esto es como un tutti frutti, que además está esta crisis política de un gobierno que anda a tumbo, digamos, que no sabe para dónde va la micro. Y eso es complejo, porque deberíamos tener un gobierno súper lúcido, súper claro, que se anticipa a los problemas, porque estamos enfrentando una pandemia que es brutal y que no sabemos cuándo va a empezar a bajar. Voy a poner un detalle, que a todos nos va a hacer su fuerza. ¿Cómo se le ocurrió que en abril iba a haber vacaciones de invierno? ¿Sabes lo que tuvo que hacer mi educación ahora? Decretar 2 semanas más de cambio de actividad, que son en la práctica vacaciones de invierno,
porque una torpeza de una falta de conocimiento de la realidad. ¿Cómo era posible que la pandemia iba a durar 60 días y entonces en mayo la gente iba a volver a clase? Entonces, a eso me refiero. Sí. Y eso, ¿sabes que me duele? No es para sacar una ventaja chica, es porque yo siento que este es un gobierno que fue elegido democráticamente con más del 55% de los chilenos que fueron a sufragar y que tiene un mandato constitucional hasta marzo del 2022. Y por tanto, en 18 meses va a seguir tomando decisiones. ¿Y sabes lo que yo quiero, diputado Santana? Que tome buenas decisiones. No quiero que endeuden a la clase media. ¿Sabe qué? Es cierto, quizás no es una buena política pública retirar el 10%, pero tampoco lo es el de pedirle que se endeuden las personas por 3 o por 4 años. Tenemos que buscar, mire, voy a poner un tema en discusión. ¿Por qué no pensar en el Chile del futuro? Este es un país que casi tiene 300.000 millones de PIB. Ahora va a tener menos, porque como vamos a tener cifras negativas. Entonces, ¿por qué no pensar que para algunas cosas puede haber transferencias o políticas públicas que sean universales? En Chile nosotros, la concertación, nos amarramos con esta cosa de la focalización. ¿Por qué? Porque nuestro Estado era 21%, no teníamos todos los recursos para hacer políticas universales. Pero, por ejemplo, en esta pandemia, ¿por qué no pensar en algunas transferencias que fueron universales? Porque ¿sabe lo que pasa? Que eso podría efectivamente pasar la avanzada y quizás hacer como usted, me imagino lo quiere el gobierno, hacer caer este proyecto. Quiero decir una cosa, hoy día, tengo la información responsablemente, el proyecto del 10% tiene 25 votos en el Senado. Está toda la centro izquierda cuadrada. Felipe Arboe, Ricardo Lagos, Pablo Letelier, hay 25 votos. Falta uno, porque el quórum es de 26. Ahora, puede que no se consiga ese voto, pero yo creo que las próximas 2 semanas Oscar, este proyecto, a la corta o a la larga, va a tener un resultado. Yo espero que se apruebe, salvo que el gobierno ponga en los próximos días una propuesta que sea igual o mejor a esta de retirar el 10% de los fondos de la AFP. Oscar, y para ir cerrando, para que, mira, a propósito de lo que tú decías, que el Ministerio fue tomando decisiones que después se dieron cuenta que era una torpeza enorme. Alberto Edwards tenía este libro que se llama La Fronda Aristocrática. Yo creo que es probable que tengamos una clase política, una clase dirigente en el gobierno en particular que está muy desconectada con la realidad. Lo dijo tiempo atrás, no sé si fue el The Economist, no sé cuál periodo, no, fue el de Bloomberg, que dijo que en Chile se tomaron medidas de país rico sabiendo que no éramos tan ricos. Vale, es una desconexión de la élite, de los que toman decisiones con lo que ocurre en el país real. ¿Hay algo de eso, Óscar, o no? Lo que pasa es que si tú analizas de dónde proviene nuestra clase política, los parlamentarios, los que son ministros de Estado, son de 10 o 20 o 30 colegios, de 3, 4, 5 universidades y de un sector social y territorial muy definido. Entonces, claro, quizás, no digo todos, porque también es a veces injusto cuando uno coloca a todos, pero a muchos yo creo que les falta calle, a muchos les falta ir a las 2 de la mañana a la Juan Pablo II y ver que los carabineros no llegan cuando hay peleas de pandilla, o cuando una familia lo pierde todo porque muere el jefe de hogar en un accidente laboral y esa familia queda en indefensión. Entonces, yo creo que hay que entender un poquito la realidad que hoy día tiene esa. Mira, voy a decirlo de esta manera: hoy día hay 3 millones de personas, son, por ejemplo, las que tienen seguro de salud privado, que claro, viven en un ambiente relativamente adecuado, cómodo, pero hay otros 14 millones de chilenos que pucha que les cuesta pelar el ajo, como era un amigo mío. Entonces, y en esta pandemia lo que ha hecho es que eso se ha amplificado. Todas esas diferencias, esas desigualdades, esta pandemia lo único que vino a hacer es amplificarla, demostrarla a carne viva, las puso arriba. Estos problemas sociales. ¿Y sabes lo que pasa? Termino. Lo que requerimos es buscar soluciones a los problemas que tenemos hoy día. Podemos cerrar los ojos, podemos decir, no, si bajemos el perfil, como dice el ministro París, no, hay una ley de mejoría, no, la tasa de letalidad es del 2%. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? La historia va a juzgar cómo actuamos todos, gobierno y oposición, y también organismos científicos, el colegio médico, en fin, cómo enfrentamos esto. Y yo les puedo decir, si hay 200 países en el mundo, que hubo 200 maneras de enfrentar esta pandemia. Y vamos a ver cómo sale Chile parado en esa evaluación que saca en el futuro. Manuel, para ir despidiendo, porque hay un poquito de esperanza, porque al final hoy día fue un programa un poquito, no fue una semana fácil, sin duda. Yo confío que va a haber una ley de mejoría en materia de salud, porque finalmente esto depende de ese tema. Pero hay algo de desconexión de la élite gobernante con el país real, Manuel, ¿o no? Sí, yo creo que efectivamente hay algún grado de desconexión, de la misma manera como otros sectores también. El mundo académico de repente también tenemos desconexión
con el Chile real, y también de repente los funcionarios públicos tienen esa desconexión con el Chile real. El otro día veíamos a un señor arrodillado frente a una funcionaria del registro civil pidiéndole que por favor lo atendiera, y esa también es una desconexión. Y también tenemos desconexión de los ciudadanos a pie con el mundo real cuando se estaciona en un lugar que está reservado para personas con capacidades diferentes, o lo que antiguamente se llamaban los discapacitados. Esta desconexión no hay que echársela solamente a la clase política. Yo no tengo por qué dudar que el diputado Santana tiene permanente conexión con sus electores y con toda la región, porque además él es presidente regional de Renovación Nacional. Lo que pasa es que de repente lo que ocurre es que el poder nubla la mente. Uno se acostumbra mucho cuando uno mira desde un ministerio o desde el mundo académico, uno se acostumbra mucho a mirar desde arriba hacia abajo. Y la verdad es que hay que caminar por las calles. Todos, no solamente los políticos, los académicos también. Yo viví una experiencia tremenda asesorando a una municipalidad aquí en Santiago en materia de seguridad pública y ciudadana, cuando de repente voy a un sector de esa comuna y lo primero que me encuentro son con dos pistoleros que me preguntan a qué voy. Yo iba a arreglar mi celular, era un negocito que había ahí en esa comuna, y me encuentro una niñita en ese negocio de 9 años encerrada bajo rejas, y la familia me cuenta que la niña no puede salir a la calle, y entonces yo llamé a todos mis amigos que hemos desarrollado políticas públicas en el ámbito de la seguridad pública y ciudadana, y les dije, mire, hemos hecho puras tonteras. Nosotros hemos diseñado políticas públicas sin saber lo que pasa en las poblaciones. Por eso es que hay que caminar. Sí. Esta desconexión no es solamente de la clase política, Harry. Es una conexión. Está bien, pero ellos tienen mayor responsabilidad, porque son los que gobiernan. Pues. Sí, yo entiendo dónde va y lo comparto lo que tú dices, que hemos perdido sentido de comunidad, que perdimos el sentido de barrio, que perdimos, no sabemos quién, y este nivel alto de contagio también tiene que ver con nuestra conducta, pero uno le exige más a los que gobiernan, que hoy día serán oposición, o hoy día estarán administrando el poder, pero a ellos me refería. Pero bueno, sí, es verdad, Manuel. Sí, mira, solo para terminar, efectivamente, esta desconexión incluso está reflejada en tu primera pregunta, cuando me hacías tú la pregunta sobre las expectativas que se hacían para cuando se aprobó esta ley, este proyecto de ley en su primer trámite, y todos los diputados de la oposición bailaban como si se hubiese ganado una gran batalla. Impresionante. Eso va a generar también un grado de irresponsabilidad, porque la gente ahora lo que está esperando es que le entreguen la plata rápido. Así es. Y eso no va a pasar. Entonces, tú tienes razón. Sí. Pero no, todos tenemos. No, tarea para la casa. Yo lo que espero es que efectivamente saliendo de esta pandemia construyamos un país un poquitito distinto. Yo quiero agradecerle a todos, diputado Santana, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí, ahí. Y usted tiene harta pega en la Comisión de Hacienda, pues, diputado Santana. Sí, ha estado muy activa la Comisión de Hacienda y va a estar mucho más todavía en las próximas semanas y próximos meses. Yo comparto el diagnóstico. Yo creo que la preocupación de todos nosotros es el mismo. A veces los caminos que uno quisiera ocupar, o sea, que cree que hay que ocupar, son distintos. Pero todos queremos lo mejor para Chile y todos queremos que esto se controle y se regule de la mejor forma posible. Yo me quedo con lo que ha planteado Óscar también, entre medio dice la historia, va a decir. Yo espero que la historia hable bien de lo que pasó en 2020. Tengo confianza que la historia al final del día va a reconocer que se hizo un buen trabajo, con problemas, con cosas que hubo que corregir en el camino, pero la historia creo que va a decir que vamos como país, y eso nos incluye a todos, vamos a salir dentro de lo posible lo mejor que se pueda. Y espero
que los errores del pasado no se repitan en el futuro. Y cuando digo los errores del pasado, son los errores propios, los errores del gobierno y también los errores de la oposición. Alguien hablaba antes de la historia de este nuevo Congreso, lo decía Manuel hace un rato atrás, que tú revisas quién eran los que bailaban, como que aquí se había ganado la Copa Mundial de la Solidaridad, son muchos del Frente Amplio, algunos demócratas cristianos, que me llamó la atención. Yo creo que son personas serias, pero a veces lo popular ya te nubla, o sea, lo popular, tú te sumas a lo popular y por lo tanto la efervescencia te convoca para ser parte de la barra, de la garra blanca. Yo creo que hay que poner la pelota en el suelo, hay que velar por políticas públicas que de verdad ayuden. Si se puede evitar que la gente le eche mano a sus ahorros, que es parte del trabajo de toda una vida, hay que evitarlo a toda costa. Y no tengo ninguna duda que es probable que diputados de oposición o senadores de oposición, aunque yo creo que el proyecto no va a pasar solo con el título, sin guarismo al Senado, que podamos construir, porque si la oferta de transferencia directa es mejor, está bien. Sería inentendible que al final se siga diciendo, oiga, porque tenemos que querer la libertad, dejemos que la gente elija. Claro, pero tenemos también que pensar como política pública el bien superior, que es abstraerse de lo complicado y tratar de velar por lo mejor de la gente, inclusive los que hoy día lo están pasando muy mal. Así que gracias por la invitación, a su disposición, y espero que nos equivoquemos menos hacia el futuro. Gracias, diputado. Muchas gracias a don Óscar Valenzuela, presidente de la ADC. Que tenga un buen fin de semana, Óscar. Mira, solo una última reflexión. A veces en estas situaciones críticas también aparece lo mejor del ser humano. Y yo quiero relevar y rescatar las innumerables obras solidarias que se han abierto a lo largo y ancho de la región de los lagos. Son innumerables las ollas comunes, jóvenes recolectando alimentos fuera de los supermercados, en fin. Yo de verdad me siento un poco halagado, porque yo creo que tenemos futuro cuando jóvenes, aún a riesgo de poder contagiarse, realizan actividades solidarias y van en ayuda de otras personas que lo están pasando mal. ¿Sabe qué digo? Todavía tenemos futuro. Y yo quiero destacar en eso a muchos jóvenes de distintas condiciones, distintos credos, distintas opciones políticas, que hoy día están trabajando. Y eso habla muy bien, porque lo más cómodo a veces es quedarse en la casa y mirar cómo esto pasa. Lo difícil a veces es comprometerse. Yo creo que cuando uno tiene un poquito de sensibilidad social, un poquito de solidaridad en su corazón, estos son momentos para comprometerse con nuestros hermanos que lo están pasando mal. Así que te agradezco, Hardy, este espacio. He conversado con el diputado Santana, yo sé que es un diputado trabajador y estudioso, y a Manuel Gallardo, un gran cientista político, de haber compartido, haber puesto posiciones distintas, pero yo creo que a todos nos convoca de buscar las mejores soluciones para el país. Yo espero que a partir de esta coyuntura podamos encontrar soluciones que permitan a los sectores populares, pero también a la clase media, llegar con soluciones más concretas, más reales, porque de verdad hay muchos cientos de miles de chilenos que lo están pasando mal, y eso no es populismo, eso es una realidad. Y lo que hay que hacer es al gobierno decirle que mejore su vista, mejore su audición, porque en la medida que logre empatizar con esa realidad, va a encontrar las soluciones. Chile no es un país pobre, tenemos recursos y tenemos que, en esta tragedia, buscar soluciones. Muchas gracias, Óscar. Gracias, Manuel Gallardo, que tenga un buen fin de semana igual, y gracias por estar con nosotros. Bueno. Gracias, Hardy, por la invitación. Un saludo a Óscar y a Alejandro. Y decirle al senador Santana, perdón, al diputado Santana, ya lo estoy promoviendo. Sí. Alguien se va a enojar en el Senado. Que hay que abordar con transferencias directas a la gente que ha perdido el trabajo, pero no se olviden de aquellos que cuando comenzó el 18 de octubre y luego la pandemia no tenían trabajo y que producto de las cuarentenas no han podido salir a buscar trabajo. También a esos hay que acordarse de ellos, y ahí hay mucho profesional que es clase media que tiene que recibir también una ayuda del Estado. Y además me voy contento porque finalmente hay un acuerdo, hay una mirada de que tenemos que echar todos para adelante. No hay que pegarle al gobierno tanto, porque finalmente queda mucho tiempo que nos gobierne el presidente Piñera,
y no podemos tener en un régimen presidencialista un gobierno débil y un presidente machucado. Sí. Así que muchas gracias a todos. Y a todos ustedes, estimados televidentes, queremos agradecerles el esfuerzo que hacemos todos los fines de semana, efectivamente desde la capital de la región de los lagos, es tratar de cuidar el lenguaje para aportar un debate político, público, que esté a la altura de lo que el país requiere. La profundidad de la crisis es demasiado profunda. Yo confío, como dijo Óscar, que efectivamente los sureños, que tal vez somos distintos, hemos tenido terremotos, hemos tenido tremendas catástrofes a lo largo de nuestra historia, saquemos lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros significa ser solidarios, significa cuidarnos mucho, significa hacer las cosas bien. Porque los sureños tal vez tenemos un talante y una bonomía distinta. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Agenda Abierta aquí en Vértice TV, la televisión desde la región de los lagos. Muchas gracias.